de Conexión 777 con Sandra Manuel. Y el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante. Vamos a hablar de qué es la conciencia. ¿Han oído hablar de la conciencia? ¿Qué será esto de la conciencia? Bueno, hemos oído, hay muchos programas dentro de la misma saga de Tercer Milenio, donde vemos muchos reporteros y estamos hablando acerca de la conciencia. ¿Qué es este movimiento? ¿Qué es esto de la conciencia? ¿Por qué queremos aperturar la conciencia? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? Bueno, les voy a comentar un poquito, vamos a hacer un poquito de historia. Vámonos a remontar a la época de la Edad Media, a la época del oscurantismo, de esa Edad Media donde recordarán cómo era la Edad Media. Teníamos feudos, teníamos una época terrible, porque realmente aparte de que hubo un atraso de 300 años entre las cruzadas, los señores feudales explotaban a sus trabajadores y además de eso, no había avance científico. Todo era oculto, todo era misterio, todo era misticismo. Por eso es la época oscura. Además, resulta que tenemos la Inquisición. Esa Inquisición donde la Iglesia hizo los errores más terribles que se puedan haber habido, puesto que hasta el Papa pidió perdón por esos horrores que se dieron en esa época feudal, donde si tú eras bruja o si estabas en contra del sistema, eras tomado, eras llevado, sacrificado. Y desgraciadamente, en esta época de la Edad Media, muchos científicos o gente que pensaba de una forma diferente fueron sacrificados. Podemos recordar, yo me acuerdo de uno que se llama Galileo Galilei. Galileo empezó a pensar de una forma diferente y encontró que pues la Tierra no era cuadrada como ellos imaginaban hasta aquel entonces. La Tierra era redonda y no solamente era redonda, sino que hacía un movimiento de traslación y un movimiento de traslación alrededor del Sol. Sus ideas fueron muy innovadoras. Esas ideas fueron, pues imagínense, venir a cambiar estereotipos e ideas. Él fue sacrificado, como lo sabemos, y tuvo que decir que la Tierra no era redonda como él lo había dicho. Muchos científicos de aquella época empezaban a tener esa lucidez, esas ideas. A ver si podemos ver ahí algunas imágenes de la Edad Media y de los horrores. Cómo estas personas eran flageladas, eran criticadas, y si había una persona que tuviera una idea diferente, que tuviera un conocimiento diferente, la Iglesia lo manipulaba y decía, ¿sabes qué? No, esto no es cierto. No puede ser que tú estés hablando de cosas nuevas. En aquel entonces la Iglesia manipulaba, como lo sabemos, no solo el conocimiento, sino también la religión. Vemos la casa de brujas de Salem, donde se dan horrores terribles, donde eran perseguidas estas mujeres, eran perseguidos estos hombres y eran sacrificados. En este juicio, aquí vemos el juicio, de cómo se burlaban de esas personas que tenían un conocimiento diferente, que estaban más cerca de la ciencia. Entonces tenemos un retraso terrible, un retraso que vino a apagar esa iniciativa de conocimiento. Esa conciencia ahí la dejamos, hasta ahí. Esa conciencia se fue aperturando, se fue prendiendo como una velita en algunas personas. Y poco a poco se fue prendiendo esta vela. Esta vela que ponemos aquí es como cuando tú tienes una idea. Esta idea empieza a crecer, pero se empieza a contagiar con otras personas. Y fíjense, ¿qué pasa después de esta época de oscurantismo? Posteriormente viene una época de renacimiento. Viene el renacer del ser humano. Viene el renacer del arte, de la ciencia. Y llegan grandes artistas, como lo podemos ver, a Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Y viene una época maravillosa que da una apertura a una nueva conciencia, a la era moderna, a la era que estamos viviendo ahora. Estos grandes, como Mozart, Beethoven, que empiezan a recuperar
todo lo que era grecolatino, todas esas culturas como Grecia, como Roma, recuperan ese arte, lo sacan de nuevo a la luz y salen cosas nuevas. Hasta ahí, al anterior, hasta la anterior, gracias, hasta Leonardo da Vinci. Entonces, Leonardo da Vinci era un gran iniciado, manejaba dos ciencias, él manejaba perfectamente la parte científica y la parte artística. Es un gran ejemplo a seguir Leonardo. ¿Por qué? Porque manejaba los dos cerebros, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cuando nosotros manejamos estos dos cerebros de forma equilibrada, es lo que le llaman el genio o el dote del genio. Leonardo da Vinci nos dejó un gran legado, muy grande. Pero aquí lo importante es cómo se fueron prendiendo poco a poco esas velitas en Mozart, Beethoven, Bach. Se dieron grandes óperas, se dieron grandes conocimientos científicos, Kepler, y esas velitas empezaron a encender una a una y da origen a una época maravillosa que es el Renacimiento. Eso es una apertura de conciencia a nivel planetario. Cuando nosotros estamos unidos y nosotros queremos aperturar esa conciencia, podemos hacerlo. Ya lo hemos hecho en épocas pasadas, lo hicimos con el Renacimiento. Creamos arte, creamos esplendor, creamos belleza y sobre todo creamos ciencia. Pero aquí vamos a ver qué tenemos que hacer para aperturar esa conciencia. ¿Por qué no hemos podido aperturar la conciencia ahora? Se habla mucho de aperturar la conciencia, pero ¿cómo empiezo a aperturar la conciencia? ¿O qué es esto de aperturar la conciencia? No lo hemos podido lograr. ¿Qué tengo que hacer para unirme? Tal como esta imagen, vean qué hermosura. ¿Cómo están todos unidos? A través de la luz, de la energía, del amor, creando un mundo nuevo. Porque lo que tenemos que recordar es que los pensamientos son energía, son luz. Y además, el pensamiento vuela a una velocidad de 4 Hz. Esta velocidad o esta energía que tenemos en nuestra mente, tenemos que aprender a manejarla. Pero fíjense que desgraciadamente no sabemos manejarla. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos empezar a aperturar nuestra conciencia? ¿O qué es aperturar la conciencia? Bueno, resulta que nosotros no tenemos la habilidad de la creatividad. Uno de los graves problemas es que no sabemos pensar. Y ahí tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que se encarga de la parte lógica, del razonamiento, del análisis, de la lógica matemática. Es la parte que nos da, el análisis. Y tenemos otra parte en el hemisferio derecho, que es la parte de la creatividad, del holístico, de la creatividad y del arte. Pero ahora vivimos en un mundo donde todo parece ser cuadrado, recto, donde solamente se desarrolla a través de las escuelas, de su trabajo, en la calle, en la arquitectura, en el arte, todo se desarrolla cuadrado. Y ahí sí podemos ver los edificios. ¿Han visto cómo vamos en la calle viendo los edificios? ¿No? El anterior, por favor. Vamos viendo los edificios. Yo me pregunto si para los arquitectos es más fácil construir en cuadrado, en rectangular, en líneas, o por qué han visto, aquí tenemos una imagen de los edificios, todo es cuadrado, todo es recto. Si vamos por la calle, las calles están en bloques que son cuadrados. Todo eso va limitando nuestra imaginación. En las grandes ciudades tenemos este conflicto. Todos son edificios, todos son cuadrados, todos son rectas. Entonces, esto impide que nosotros desarrollemos nuestra creatividad. Fíjense cómo es la naturaleza. La naturaleza no tiene ninguna forma recta. Todas las formas son irregulares. Cuando nosotros vemos una flor, o vemos un girasol, o vemos un árbol, un pino, el mar, los caracoles, ¿qué te gustaría ver y observar en este momento? ¿Un bosque lleno de flores? ¿El mar? ¿Qué te gustaría observar?
Nada de lo que observamos, o todo lo que observamos más bien, tiene formas irregulares. En los únicos lugares donde vemos formas rectas es en las ciudades, donde todo es recto, cuadrado. ¿Cómo puedo desarrollar mi creatividad? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que aprender a desarrollar nuestro hemisferio derecho. Aunque tú te seas de dominancia cerebral derecha, es importante que aprendamos a hacer cosas que no habíamos hecho para desarrollar el arte. Es el principio de aperturar la conciencia. Bueno, les voy a poner algunos ejercicios, aquí hagamos aquí a cámara, de acá al estudio, les voy a poner algunos ejercicios. Ejemplo, ¿se acuerdan del primer ejercicio que hicimos? Lo vamos a repetir un poquito para poder hacer lo que Leonardo da Vinci, claro, a nuestro nivel, hacía, que era equilibrar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Ese es el principio de aprender a pensar. Poder desarrollar la creatividad, poder desarrollar la intuición. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tratar de imaginar que en nuestro hemisferio derecho entra una luz blanca, ¿sí? Una lucecita blanca. Imagínense aquí que tengo lucecitas. Entra esta luz blanca directamente a mi hemisferio derecho y va llenando y cubriendo de luz este hemisferio. ¿Ok? Bueno, ya saben, ay, se me olvidó, antes de, tenemos que aprender a respirar. Entonces, inhalamos profundamente, contenemos la respiración y soltamos. Volvemos a inhalar profundamente. Ay, contenemos la respiración, contraemos todos los músculos de nuestro cuerpo y soltamos. Una vez más, hay que sacar el estrés, estamos muy tensos, estresados. Volvemos a inhalar profundamente y soltamos lentamente la respiración. Y ahora vamos a imaginar que una luz blanca entra a nuestro hemisferio derecho. Imaginemos, y miren cómo están las lucecitas del estudio, va entrando esta luz a nuestro hemisferio derecho. Este ejercicio que les estoy dando es buenísimo para cuando quieran estudiar, cuando quieran concentrarse en algo. Les va a ayudar muchísimo. Y ahora vamos a imaginar, con los ojitos cerrados, aquí no puedo usar mucho los ojos, vamos a imaginar que entra esa misma luz blanca a mi hemisferio izquierdo. Me imagino aquí mi hemisferio izquierdo, esta parte de mi cabeza, y empiezo a iluminarla. Inhalo profundamente. Y empiezo a imaginar cómo ilumino la parte izquierda de mi hemisferio. Ahí estamos. Y ahora vuelvo a inhalar profundamente, pero ahora trato de buscar en el centro de mis dos ojos un punto. Inhalo profundamente y cierro mis ojitos y exhalo, buscando un punto en el centro de los dos ojos. Exhalo. Con esto estamos haciendo un pequeño ejercicio de equilibrio de hemisferios mentales. El que sigue podría ser imaginar que mi hemisferio derecho da vueltas hacia la derecha. Da vueltas, da vueltas, da vueltas. Paramos, inhalamos profundamente y ahora este mismo hemisferio derecho da vueltas a la izquierda. Que dé vueltas, que dé vueltas, que dé vueltas. Paramos y exhalamos. Y ahora nos vamos con el hemisferio izquierdo. Inhalamos profundamente y empezamos a visualizar cómo da vueltas ese hemisferio hacia la izquierda. Paramos y ahora este mismo hemisferio empieza a dar vueltas hacia la derecha. Inhalamos profundamente y exhalamos buscando el centro en el centro de mis dos ojos, busco el centro, un puntito negro. Y exhalamos. En este momento tienes que haber sentido algún cambio dentro de tu piel, dentro de tu vista, dentro de tus sentidos. Quizá un poquito más de calor, quizá una visión mejor.
quizá estás destapando los oídos. Siempre hay un cambio, porque cuando nosotros equilibramos los hemisferios, empieza a haber un cambio dentro de nuestro cuerpo. Ese es el principio para empezar a pensar o equilibrar. Si no equilibramos, nos cuesta un poquito más de trabajo pensar. Y ahora, si tienes música clásica, si tienes un poquito de un incienso, aromaterapia, esto nos va a ayudar a concentrarnos mejor en nuestro trabajo y pensar, romper esos esquemas. ¿Qué tenemos que hacer para romper estos esquemas? Pues, principio de cuentas, aperturarnos a que puede haber otras formas de crear. Fíjense que el principal problema que he tenido con la gente que veo en terapias o cursos es que no tiene más que una sola solución a sus problemas. Si yo te digo, oye, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Si no tienes una creatividad, únicamente vas a ver una sola solución. Ejemplo, ¿sí? Imaginemos que te digo, vamos a cocinar un espagueti. Los hombres también son muy buenos chefs. Entonces yo digo, vamos a cocinar un espagueti. Ahí estás en casita viendo cómo cocinar un espagueti. Hay miles de formas de cocinar espagueti. Con crema, con jitomate, con carne, con verduras. ¿Cómo vas a preparar esa pasta? Entonces aquí empezamos a utilizar la creatividad, ¿sí? Empezamos a sentir, si eres un poco sensible o te empiezas a poner atención en el ejercicio, te vas a dar cuenta que empieza a haber actividad cerebral dentro del lado derecho. Entonces, busquemos, ¿cómo vas a crear el espagueti? ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir pensando. ¿Le vas a poner crema? ¿Le vas a poner verduras? ¿Lo vas a hacer frito? ¿Lo vas a hacer al horno? ¿Cómo vas a cocinar a tu espagueti? Esa es la parte creativa, que es lo que hace el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo lo que hace es empezar a ordenar y analizar. Busca la información en los archivos anteriores, ¿sí? Y empieza a enviar al derecho esos archivos para juntos crear algo nuevo. Esto es maravilloso. Esto lo estamos viendo ahora en neurociencia. La neurociencia ha avanzado muchísimo. Y los invito a que hagan un clavado ahí en neurociencia de la dominancia cerebral. ¿Cómo desarrollarla? Otra forma de desarrollar la dominancia cerebral o el equilibrio de los dos hemisferios son los siguientes ejercicios. Procura bañarte con los ojos cerrados, ¿sí? Empieza a sentir diferentes sensaciones. Otra forma es caminar hacia atrás. Si yo camino hacia atrás, empiezo a cambiar estructuras. Ahora, hay muchos ejercicios que yo les doy en talleres. Por ejemplo, si tienes hijos, si tienes la ventaja de tener hijos, aunque no los tengas, ilumina. Esos libritos de cuentos son maravillosos. Cómprate tu caja de colores y empieza a iluminar, a dibujar. Y dices, es que no sé dibujar. No importa. Empieza a crear cosas nuevas, a romper esos esquemas que tenías ahí guardados. ¿Sí? Lo importante es comenzar. Lo importante es hacer cosas diferentes. Esa es otra. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Otros ejercicios que puedes hacer dentro de tu casa, muy fáciles, muy rápidos. Con la misma caja de colores, escribe. Por ejemplo, si tengo el color rojo, pongo rojo con letra, pero lo escribo con el color azul. Estamos forzando a que esa información, ¿sí?, se cruce, la del hemisferio izquierdo con la del hemisferio derecho, y me va a ayudar a tener un pensamiento diferente, un pensamiento creativo. Hay muchos otros ejercicios, pero aquí no se los puedo dar muy fácil. Pero, por ejemplo, ¿has estado en el jardín? ¿Has estado en un jardín, en una banquita? ¿Sí? O el mismo de tu casa. Estás en la cama, voltéate. Voltea la cara, voltea la cabeza. Empieza a ver diferente las cosas. ¿Cómo se ven las cosas cuando ves hacia arriba? ¿Cómo se ve un árbol? ¿Cómo se ve tu cama? Empieza a buscar diferentes perspectivas y diferentes alturas. Súbete a una silla. Cuando yo me subo a una silla, empiezo a tener una posición diferente y una visión diferente. Ya te subiste a la silla. Ahora, ¿por qué no te subes a la mesa? Este ejercicio de verdad que es maravilloso, porque entonces forzamos a nuestro cerebro a ver las cosas de forma diferente. Después, para el próximo año, les tengo muchas sorpresas acerca de la perspectiva y cómo aprender a ver, cómo aprender a escuchar.
¿sí? Porque saben que ni siquiera sabemos ver, no sabemos escuchar. Y hay unos efectos de óptica que no están permitiendo que nosotros veamos realmente la realidad. Hay otros ejercicios que desde entonces, fíjense, Platón ya nos hablaba de los sólidos platónicos, ¿sí? ¿Qué son los sólidos platónicos? Los sólidos platónicos es ver las cosas con diferente perspectiva. ¿Cuántas veces te das la oportunidad de ver los sólidos o figuras en tercera dimensión? Generalmente estamos acostumbrados a ver en una o dos dimensiones. Cuando dibujamos una caricaturita, cuando dibujamos un muñequito, estamos hablando de dos dimensiones. Cuando te das la oportunidad de ver en tercera dimensión. Y para eso viene un video maravilloso, ahí sí me ponen el video número 1, para que tú aprendas a ver o trates de aprender a ver las cosas de diferente forma en tercera dimensión. Yo les recomiendo que antes de ver este video inhalen profundamente, contengan esa respiración, exhalen y sobre todo que concentren su atención en otra forma de ver las cosas. ¿Sí? Ábrete a crear cosas nuevas, ábrete a ver las cosas de diferente forma. Y vamos con el siguiente video.
Bueno, ¿qué tal el video? ¿Les gustó? Bueno, es para que aprendamos a ver las cosas de diferente forma. Esto se llama geometría sagrada y es maravillosa. Desde entonces, desde Platón, desde la época de Platón, Platón ya tenía esta visualización e hizo algo que se llaman los sólidos platónicos. Posteriormente, en muchas civilizaciones se habla de la flor de la vida. En temas posteriores, en programas posteriores, les voy a hablar más a fondo acerca de la flor de la vida. Pero si quieren, vayan investigando qué es la geometría sagrada, qué es la flor de la vida. Pero aquí lo importante es que abras tu creatividad y abras de nuevo tu mente. Porque en cuanto tú abras tu mente, podemos aperturarnos a una nueva conciencia. Y bueno, tengo un invitado de lujo, yo estoy feliz con este invitado de lujo. Vamos a hacer un enlace directamente con Canadá. Pues qué mejor para hablar de la nueva conciencia que no es Rodrigo Gómez, que nos va a hablar acerca de la saga, sus libros acerca de la saga de la conciencia y de su opinión. Pero eso lo vamos a ver después de un corte. No te vayas, regresamos. El próximo 28 de diciembre tenemos una cita a las 9 de la noche en tercermilenio.tv con lo mejor del 2015. No puedes perderte este programa especial. Vamos a tener una selección de los mejores videos que se presentaron durante este año. Claro, solo por tercermilenio.tv, así es que nos vemos a las 9 de la noche el 28 de diciembre. El especial, lo mejor del 2015. ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Amigos, por fin, después de siglos de vivir en la inconsciencia, siendo víctimas del sufrimiento y la angustia existencial, por el engaño y la manipulación de los que hemos estado siendo objeto, ahora contamos con la evidencia que nos ha permitido despejar estas incógnitas. Y al hacerlo, como en el cuento del patito feo, nos hemos dado cuenta, para nuestro asombro, que no somos patos feos. Es decir, no somos un accidente de la naturaleza, ni somos esos seres indignos y pecadores que dice la Iglesia. Muy por el contrario, somos cisnes, una creación especial, dotada con extraordinarios atributos por nuestros creadores para cumplir con el elevado propósito de ayudar a las humanidades del cosmos a trascender al plano espiritual. De esto y más vamos a tratar el jueves 17 de diciembre del 2015, en el especial de la nueva conciencia solo para suscriptores. Va a ser un programa muy revelador que no se pueden perder. Los esperamos. En diciembre, aprovecha la promoción de suscripciones en tercermilenio.tv. Regala a tus amigos 2 suscripciones anuales y tú te llevas gratis una suscripción anual en tercermilenio.tv. Más de 7,500 investigaciones, programas especiales, conferencias, vigilancias y noticias solo suscribiéndote a tercermilenio.tv. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. En tercermilenio.tv hemos viajado a diversos lugares en el planeta para llevarte de primera mano las mejores evidencias del fenómeno ovni extraterrestre. Hemos estado, como ningún otro medio de comunicación, transmitiendo en vivo los mejores congresos de este tema que un día lo cambiará todo. Las investigaciones realizadas por este equipo de profesionales te las hemos mostrado primero que nadie en este canal.
Eventos que pasaron a la historia. Los mensajes en los crop circles. Vigilancia OVNI. Sé parte de la historia y atrévete a compartir los momentos que podrían cambiar el rumbo de la humanidad. Tercermilenio.tv, un portal hacia una nueva realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso aquí en este programa de ¿qué es la apertura de conciencia? Y espero que estos consejitos que les está dando les sirvan. Pero por lo pronto tenemos un invitado de lujo allá en Asia, allá con Rodrigo Gómez, está en Canadá. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Ya conocen a Rodrigo, que es, es investigador, escritor, tiene pues 2 libros que son La saga de la conciencia. Y hoy nos va a dar su opinión acerca de ¿qué es la conciencia? Hola Sandra, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. qué gusto volver a verte. ¿Cómo estás por allá? Cuéntame, ¿cómo está el frío en Canadá? Pues en estos momentos está muy tranquilo. Fíjate que al parecer va a ser una Navidad sin nieve. Eso es algo muy raro en Canadá. Navidad Hoy sin nieve. estuvimos a 8 grados. Ajá. En el año pasado a estas alturas ya teníamos nieve. Hoy 8 grados es altísimo para Canadá y diciembre. Hace calor. Pero bien, muy bien. Pero rico. Bueno, cuéntanos acerca de este tema. ¿Qué opinas acerca de la conciencia, de la apertura de la conciencia? Bueno, primero me gustaría decirte y a tu auditorio, que la conciencia es el conocimiento que tiene un ser de sí mismo y de su entorno. Yo escribí lo que denomino la saga de la conciencia, es una colección de 3 libros, y mi objetivo es comunicar cuál ha sido el camino de autoconocimiento que yo he seguido para evolucionar o ampliar mi conciencia. Entonces, en mi primer libro yo opino, bueno, más bien expreso cuál es el primer nivel de problema en el que se encuentra el hombre. En el segundo libro explico acerca del entorno, qué somos y qué es lo que nos rodea. Y el tercer libro sería la siguiente etapa en esta escalera, donde ya explico temas más profundos, pero todo tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Entonces, ¿cómo desarrollamos la conciencia? Antes que nada dices, bueno, la conciencia es el conocimiento de uno mismo, pero sí. Además no solamente es el conocimiento de uno mismo, ¿sí? Es, bueno, como yo decía, primero tenemos que aprender a utilizar nuestro cerebro, primero tenemos que aprender a pensar, ¿verdad? Sí. Pero para ti, ¿cómo desarrollas? Primero tenemos que, yo creo que dejar definido, Rodrigo, qué es la conciencia. ¿Es el pensamiento? ¿Es los sentimientos? ¿Son las emociones? ¿Qué es para ti la conciencia en profundidad? ¿Es el alma? ¿Es el espíritu? Te voy ¿Es a el platicar. cuerpo? ¿Qué es? A ti y a mí nos gusta mucho hablar de estos términos a nivel científico y a nivel metafísico. Ok, cuéntame. A mí la parte científica me apasiona. Entonces te voy a platicar un poco de lo que escribí en el segundo libro, que está relacionado con un investigador mexicano que se llama Jacobo Greenberg. Entonces yo escribí en el segundo libro, para poder entender qué es la conciencia se necesita un marco epistemológico que se le llama neurocuantología. Uy, eso está muy complicado, ¿ok? Entonces, el doctor Jacobo Greenberg, un mexicano notable de la UNAM, desarrolló un modelo de cómo la conciencia moldea el espacio-tiempo y a eso le denominó la teoría sintérgica. Sintérgica porque es síntesis y energía. Luego, Okay. Él menciona que una de las
que una de las características de la conciencia es la capacidad de moldear el espacio-tiempo. Y la conciencia tiene que ver con la autopercepción de que se está percibiendo. Esa sería una diferencia entre un ser humano y una computadora. La computadora obedece un sistema lineal reduccionista y solo Ajá. genera información y no autopercepción de la información. Entonces Jacobo Greenberg lo que hace es que él plantea que en el primer programa que estuve contigo hablé de las supercuerdas. Sí, me acuerdo Entonces perfecto. Ajá. Jacobo Greenberg plantea que más allá de las supercuerdas existe algo que él denomina látice, que es la que genera las supercuerdas. Entonces sería esto llevado a la metafísica, sería algo así como la parte del ser superior. Entonces, hay un fragmento de su libro que tengo por aquí, es muy breve, te lo voy a leer Sí, rápidamente. sí, me encantaría pero me gustaría más que tú nos dijeras para ti, Rodrigo, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo podemos, así más fácil, con peras y manzanas? Me encanta lo que nos dices, me encanta esto de la teoría de las cuerdas, pero ¿cómo podemos transmitirle a las personas que nos están escuchando cómo conectarse con esa conciencia? La conciencia, en el caso del ser humano, Ajá. es la percepción que uno tiene de sí y de su entorno. Ok, de sí Pero y de su también, entorno. Aquí pero estás, es acabas un de tratar un reflejo. punto muy importante. Y esa plática, ¿te acuerdas que la tuvimos tú y yo hace algún tiempo? Que Sí, teníamos ahí una discusión, un debate, Rodrigo y yo. Que qué pasaba con el ser humano. Si estábamos evolucionando como civilización o estábamos involucionando, ¿recuerdas? Que sí, estábamos un sí, poco, que estábamos un poco pues decepcionados de cómo se está comportando el ser sí. humano. Sí me pueden poner ahí en las últimas imágenes, porque quiero ahorita te vas a ver esas imágenes, Rodrigo, porque vamos a coincidir en lo mismo, ¿sí? Sí, Porque el hombre está sobreexplotando los recursos, y eso creo que viene en tu primer libro. ¿Cuántos años nos quedan de sobreexplotar los recursos? Fíjate que somos, sí. a las civilizaciones anteriormente, ¿qué pasaba? ¿Cómo se destruían las civilizaciones? Por cataclismos, un maremoto, un ciclón. Pero ahora, esta civilización es la única civilización que está matándose, autodestruyéndose. Somos depredadores, estamos acabando con nuestro planeta y con nuestro mundo. Y de eso me acuerdo perfecto que está en tu primer libro, ¿verdad? Sí, así es. En el primer libro, en la introducción, yo resumo dos investigaciones de la Universidad de Michigan para medir la sustentabilidad de la Tierra. Ajá. Entonces desarrollaron un software especial que hizo el cálculo de los 70 al año 2000 y después con bases más sólidas de los resultados obtenidos previamente, lo llevaron del 2000 al 2100 y encontraron que a partir del 2025 era el pico de desarrollo y a partir de ese momento todo iba a empezar a descender. Y también plantean que en el 2100 las guerras van a ser por agua y por comida. O sea que nos quedan exactamente 10 años. Sí, O sea, y si a seguimos partir de ahí todo va a sobreexplotando el empezar. planeta, te nos quedan únicamente 10 años. Así es. Fíjate que es terrible esto, yo creo que es un conflicto, por eso tenemos que aperturar la conciencia, porque somos el único especie que es depredador de su propia casa. Me imagino yo qué es lo que estamos haciendo. Imagínate que estás en casa y de repente empiezas a tirar basura dentro de tu casa, ¿sí? Dentro de tu recámara. Y empiezas a comer y tirar basura porque no hay dónde tirarla, que no haya servicio de recolección. Y vas a tirarla y a tirarla y a tirarla. Va a llegar un momento en que va a haber tanta basura dentro de tu hogar que no vas a poder ni siquiera caminar por el hogar. Ya no te digo el estado de putrefacción, ya no te digo las enfermedades que vas a generar tú mismo dentro de tu hogar, que es algo así lo que hablas. Y es muy preocupante. De hecho, cuando Rodrigo y yo nos conocimos, hicimos ahí como que clic, porque nosotros estábamos preocupados precisamente por elevar esta conciencia. Y tú hablabas de algo, a ver, recuérdame bueno, primero vamos a terminar esto, Rodrigo, nos quedan entonces Sí, 10 años nada más. sí, para el 2025 todo va a empezar a ir en declive. En la campana de Y Gauss vamos para abajo. exacto, ese es el punto máximo. ¿Y Y qué propones? Porque en tu libro propones, das una propuesta que es muy interesante. existen varias propuestas en la actualidad. Por ejemplo,
Si tú en una gráfica pusieras por un lado la espiritualidad y por otro lado el desarrollo tecnológico, te darías cuenta que el desarrollo tecnológico va en una línea hacia arriba completamente y el desarrollo espiritual se mantiene en una línea pues casi horizontal. ¿Ok? Eso es muy grave y tiene que ver con lo que comentabas al principio, porque el sistema en el que vivimos nos está orientando al desarrollo del hemisferio izquierdo. Entonces, el objetivo del mecanismo de control, eso lo platico a profundidad en el primer libro, los mecanismos de control están orientados a mantener al ser humano en el hemisferio izquierdo del cerebro a través de la educación, a través de la televisión sobre todo, del melodrama que se ve en la televisión todos los días, a través del miedo, etcétera, etcétera. Entonces nuestro desarrollo, desde mi punto de vista, no está bien orientado y lo más grave, siendo honestos, es que yo no veo una solución en esta trinchera. ¿Cuál es? Exactamente, yo creo que ese es el punto, Rodrigo, ese es el punto que debemos de observar, el que debemos de conectarnos, el que podemos ya prendernos las pilas, es decir, a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Ese planeta ya no puede más. Imagínense que es un planeta en el cual consumimos y consumimos y destruimos y destruimos. Somos 7,000 millones de habitantes. ¿Cuánto más va a resistir la Tierra? Yo creo que debemos de unirnos, no sé cómo ves tú, Rodrigo, que Sí, de una sí, propuesta sí, ahí también en tu libro, sí. de unirnos y conectarnos, como los dije al principio, vamos a aprender esa velita, vamos a aprender nuestro pensamiento, vamos a conectarnos con otras personas, a buscar soluciones. Exacto, Pero lo podemos hacer desde casa, no tenemos que ser científicos ni tenemos que ser exacto. eminencias. Simplemente con que tú prendas tu velita. ¿Qué es prender tu velita? Como dice Rodrigo, es autoconocerte, es desde abrir esa conciencia, es empezar a pensar que este planeta se está acabando, que nos estamos acabando el futuro de nuestros hijos. Prende tu velita. Prender tu velita significa aprende a conocerte, aprende a descubrir. Cuando aprendemos nuestra velita, no solamente es la espiritualidad, como tú decías, ¿no? Que esa es la gráfica. Ujú. Es conectarte, eso les he hablado mucho, también lo hablamos con tu libro, ¿te acuerdas? De conectarte con tu ser superior. Ese Sí, es el sí, sí. mensaje que me gustaría darles. Ahí sí me dejan esa imagen. Porque ¿te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Cuántos me decías que necesitábamos para aperturar la conciencia, Rodrigo? Sí, para cambiar la conciencia del ser humano en un instante, Ajá. es decir, que a todos nos afecte, se necesita el 1% de la raíz cuadrada de la población. Entonces, de las grandes soluciones que yo propongo en el libro, que coincide con lo que estás diciendo, es que el cambio empieza aquí y aquí. Cuando tú empiezas a darte cuenta quién eres y a darte cuenta de cuál es tu relación con el entorno, empiezas a cambiar. El paso siguiente del cambio es interno. Cuando todos empezamos a prender esa velita y empezamos a cambiar, la limpieza empieza en la casa, cuando Claro, empezamos a los... cambiar, todo eso se va a sumar. Por eso estos temas son tan importantes en la comida con los amigos, con la familia, con todo mundo. ¿Por qué? Porque empiezas a prender velitas. Ese es nuestro objetivo y ese es el resultado final de mi libro de la saga de la conciencia. Esas fueron, o sea, me pasó algo semejante al libro del alquimista. Yo empecé a buscar afuera y al final encontré que la solución estaba dentro. Y eso te lo digo que está comprobado científicamente, porque, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones del de principio todos esos temas, ¿verdad? Pero aquí, bueno, le del estamos compartiendo centésimo con el mono. público cómo es importante que cuando nosotros encendemos, o sea, aquí no es encender, cuando tenemos una conexión con nuestra espiritualidad, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu, porque somos seres que somos integrales. Tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un espíritu o un alma. Somos un entorno, somos integrales. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar esas tres partes que están en nosotros, podemos aperturar esa conciencia. Pero bueno, estamos en el principio, ¿verdad? De hecho, este programa se trata de mandarles esos pequeños tips para tener bienestar, calidad de vida. Y sobre todo el día de hoy los invito a que reflexiones un poquito acerca de qué estamos dejándole a nuestros hijos, qué estás haciendo con tu casa. Y si tú aprendes o intentas por lo menos
tener una vida mejor, una calidad de vida, pues esa la vamos a compartir con los demás. Porque ahí viene también otro tema que hablábamos mucho, Rodrigo y yo, en una conferencia que dimos, no sé si lo recuerdas, cuando nosotros hacemos la visualización creativa e imaginamos un planeta mejor, un mundo mejor, lo podemos lograr. Pero eso está en nosotros, eso está en que nosotros queramos tener pues bienestar. ¿Cómo ves? ¿Qué tienen que hacer? Rodrigo, ¿tú qué opinas? Lo que tiene que hacer la gente, lo que tiene que hacer tu público televidente, tienen que empezar a limpiar la casa, tienen que empezar a autoobservarse, autoconocerse, tienen que empezar a encontrar cuáles son los diferentes egos que están actuando durante el día y empezar a integrarse en un solo ser para que de esa manera ser más coherente. Y eso es lo primero y lo básico que hay que hacer. Posteriormente, cuando tú empiezas a cambiar esa parte, empieza a cambiar tu entorno. Y cuando empiezas a cambiar tu entorno, empiezas a afectar a los demás. Y ese es el momento en el que realmente empiezas a encender más velitas. Oh, y eso me encanta. Vamos a encender nuestra velita. Los invito a que nosotros encendamos nuestra velita. Y bueno, eso que estás diciendo, Rodrigo, me encanta. Vamos bueno, a lo mejor yo soy muy positiva, pero yo creo que podemos todavía cambiar el planeta, podemos cambiar el mundo. Sí, absolutamente. Entonces, todavía se vale. Echémosle ganas. Vale la pena intentarlo. Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está tu libro? Danos tus datos rápidamente. Mis libros se venden en www.lasagaDelaconciencia.com. Y solo se encuentran por internet y se envían a domicilio con mensajería por estafeta a México, Estados Unidos, Canadá y cualquier parte del mundo. Y también lo tenemos en PDF, ¿verdad? Esa es la forma más fácil de poderlo también observar. Se puede comprar la versión digital o la versión PDF. Entonces, física. Yo se los recomiendo, ahí tengo una pequeña participación con Rodrigo en su segundo libro. Me encanta. Sí. La verdad yo se los recomiendo, vale la pena leerlos porque nos amplía Rodrigo a un mundo diferente, donde nos abre precisamente la conciencia. Así es. Y bueno, amigos, yo estoy feliz de haber estado aquí con ustedes, pero antes de, nos vamos a ir, me voy a despedir, pero voy a cerrar con un video que espero que les guste, pero precisamente es para aperturar esa conciencia. Véanlo, obsérvenlo, cómo vamos cambiando las formas. Aquí lo importante es lo que les dijimos hace rato, integrarte con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu y abrir tu mente, abre tu mente, esas nuevas ideas, esas nuevas formas, porque en la creatividad, en nuestro ser, está cambiar el mundo. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, fue un placer estar contigo. Seguimos como siempre, un placer platicar contigo, Sandra, gracias por darme un espacio en tu programa. Seguimos en contacto en los próximos programas, ¿te parece? Claro que sí. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. ¡Ay, se despide! Pero acuérdense que mi libro está en el sótano. Ahorita nomás lo tenemos de venta en el sótano. Ahí está Conexión 777. En Estados Unidos está en Barnes & Noble, en Amazon.com. Ahí lo podemos encontrar. Y espero que les guste. Es un excelente regalo de Navidad porque habla del desarrollo personal, del desarrollo humano y de cómo elevar la conciencia, precisamente. Y del autoconocimiento y el autodescubrimiento. Ahí está. Bueno, amigos, pues bueno, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Me despido, pero nos vemos al video, ¿ok? Nos vemos el próximo jueves. Ya saben que estamos aquí en punto de las 8 de la noche, que el próximo programa es Navidad. Y tengo un especial maravilloso que les va a encantar. No se lo pierdan, yo sé que es Navidad, pero bueno, el programa de Navidad les va a ayudar para la cena. Nada más les adelanto. Vamos a hacer un descorche de vinos, vamos a hacer una cata de vinos y les va a servir mucho, aunque estén en casita ahí, pónganle en su teléfono, en su tablet, nos pueden ver. Pues muchas gracias, con ustedes estuvo Sandra Manuel y Rodrigo Gómez.